Pues hay que decir que como bien sabéis, pues también tenemos un amigo que le gusta mucho esto del cine, porque se dedica a ello, que es Juan Pablo Videoclubsero de Remake a los 80. Y como hace pues, bien poquito que estuvo con nosotros, pues le hemos dicho, no queremos abusar más, pero hombre, déjanos un comentario, dinos alguna cosa de lo que te parezca y de lo que te, bueno, de las cosas que te diga esta película de Atrapado en el Tiempo. O sea que vamos a escuchar un ratito al bueno de Juan Pablo y ahora volvemos con más cositas. Bienvenidos excursionistas, arriba, despertar y no olvidéis los descansos porque hoy hace mucho frío. ¿Qué tal? Saludos remoteros, yo no soy Phil Connor, ni tampoco soy meteorólogo. Yo soy Juan Pablo Molina de Remake a los 80 y bueno, me he dejado caer. Hoy por aquí me he metido en este programa especial que vais a dedicar a Atrapados en el Tiempo con el permiso de Álvaro y de Israel, pues para hacer una pequeña reseña de esta película que aunque parezca ochentera, no llega a serlo, ¿eh? Es una película que nos sitúa ya en los años 90. Os voy a dejar algunos comentarios y algunas apreciaciones de este lado del videoclub, porque el resto de análisis profundo, el análisis característico de ecos de lo remoto, ya lo hará Álvaro, lo hará Israel y todos sus invitados. Pero bueno, yo os quiero hablar de que esta película, os voy a dar algunas pinceladas de su guión, fue guionizada por Harold Ramis, ya sabéis, ese gran director de los 80, y que el guión de esta película se comenzó a desarrollar en una historia de una idea que él tenía por la cabeza que le rondaba después de hacer una lectura del libro Entrevista con el vampiro. Harold Ramis empezó a pensar, empezó a debatirse cómo sería eso de vivir para siempre. Fijaros qué diferencia de ser un vampiro a ser un meteorólogo que va el día de la marmota. Si la marmota nos dice si sigue el invierno o la primavera, y qué guión sale al final tan redondo, tan perfecto, un guión de... No sabríamos si catalogarlo, si de viajes en el tiempo, de bucles temporales. Lo que es cierto es que hay un libro de filosofía del señor Nietzsche que se llama La Gaia Ciencia, que tiene un planteamiento similar a la historia de esta película, y un cortometraje del 1990 que es anterior a esta película, que se llama 1201, que está basado a la vez en un relato de ciencia ficción del año 73 con el mismo esquema. Es decir, que antes de esta película ya había unas historias parecidas, aunque nosotros conozcamos lo que le sucede a Phil Connor en esta película, antes alguien ya había pensado en cómo se podría desarrollar una historia parecida. Pero lo más interesante de esta película, la moraleja que además está basada en un mito, que no sé si lo comentará Álvaro Israel, pero bueno, lo dejo por ahí caer, que es el mito de Sísifo, que bueno, hizo enfadar este señor a los dioses y fue condenado a subir un peñasco gigante por una ladera eternamente en bucle un día y otro día y otro día. No es lo mismo que la historia de Phil Connor, ¿no? Pero el peso puede ser muy parecido. Bueno, algunas de las dudas que plantea la película y que vamos a comentaros, que os voy a comentar. ¿Por qué Phil es atrapado en el tiempo? En la película no se dice, en la película no se resuelve, simplemente te introduce la trayectoria de este personaje. Pero sin embargo, vemos que un día tras otro se levanta cada mañana con el mismo despertador y viviendo lo mismo. Pero no nos dice por qué sucede. El guión original se os puede decir que sí lo explicaba. Era una maldición que le había lanzado una antigua amante y que le condenaba a vagar por el tiempo en el mismo día de forma infinita, ¿no? Sin un destino concreto de cuál sería el momento en el que todo se resolvería, si es que se llegar a resolver, ¿no? Una de las cuestiones más impresionantes que nos plantea la película, y que no sé si habéis caído en ella, una cuestión psicológica. Ya he llegado aquí, ya he hilado un poco para lo que os quería traer aquí, lo que os quería contar, ¿no? No sé si habéis dado cuenta que Phil vive a lo largo de un continuo que pasa por distintas fases. Todos nos hemos centrado sobre todo en ese bucle temporal y lo cansino que es levantarse todos los días, pero no deja de ser al final lo que vive Phil el propio proceso del desarrollo humano desde la edad de la infancia y además con una controvertida comparación, con la comparación del duelo ante una pérdida o ante una frustración, algo increíble. Fijaros, por ejemplo, tenemos al principio a un Phil en el tiempo
que no acepta lo que le sucede. Lógicamente se encuentra en una paradoja temporal que le rompe todos los esquemas. Ahí se cabrea como un niño chico, ¿eh? Y está en ese momento de la infancia, del proceso que está por venir sin saber cuál va a ser su futuro. Pero es que eso luego dará progresivamente el paso hacia la adolescencia. Un momento en el que Phil se desinhibe, no llega a aceptarlo del todo, pero está rebelde contra lo que le está pasando y se dedica a ser totalmente hedonista y a darse todos los gustos y placeres que pueda darse. Claro, lógicamente el tiempo va pasando y se da cuenta de que esos placeres y esos gustazos no le llevan absolutamente a nada y no resuelven su situación. ¿Qué hace? Se encuentra con la madurez a la misma vez que con la depresión de ser maduro, porque ni siquiera quitándose la vida, ni siquiera intentándolo reiteradamente, consigue aliviar su pesar y su frustración, que es lo único que le queda ya a una edad mucho más madura, adulta y casi hacia la vejez, finalmente aceptar su destino, que no sabe a dónde le llevará, si le llevará al principio, si le llevará a la muerte o a dónde le llevará, pero sí tiene claro que a partir de ese momento va a actuar de una forma acorde con la humanidad. Fijaros qué historia más chula nos cuenta esta paradoja y este bucle temporal por el que pasa continuamente un actor que yo creo que sin él no hubiera sido posible, no hubiera sido posible narrar esta historia tan bien, nada más y nada menos que Bill Murray. Os tengo que contar que hubo otros actores considerados para el papel, como John Travolta, Chevy Chase, Steve Martin, Tom Hanks, pero bueno, Tom Hanks se descartó porque tiene una cara de demasiado bueno. Y claro, y es que en este momento el señor Bill Murray estaba pasando por un proceso casi de duelo personal por una separación que había tenido, un divorcio, algo que le costó también con Harold Ramis la amistad, porque era, ya sabéis, lo egocéntrico que es Bill Murray y estaba hecho polvo. Además que lo vemos que en el papel se mete perfectamente porque encaja esa tiranía del personaje y el mal humor con la posible situación que está viviendo. A Harold Ramis lo llamaba todas las noches para darle auténticamente la lata de su situación personal, hasta que Harold Ramis le dijo: mira chico, llévatelo esto del papel, introdúcelo ahí, pero déjame en paz, y le costó la amistad y no volverá a hablarse durante muchos años más. Bueno, no quiero despedirme sin contaros o preguntaros o si plantearos si sabéis cuánto tiempo está Phil atrapado en el tiempo, ¿eh? Otra consideración muy importante de este guión tan espectacular de esta película. En principio os puedo decir que se consideraron 10.000 años para que Phil estuviera vagando en el mismo día. Luego se pasó a unos 10 años, pero cuando se dio cuenta Harold Ramis de que en 10 años no sería capaz de aprender ciertas virtudes o a tocar el piano tal y como lo tocaba, plantearon que el guión fuera al final de entre 30 y 40 años la vida de Bill Murray. Una vida de la cual solo vemos en la película, como un dato anecdótico, 38 días. Bueno, no quiero despedirme de vosotros sin plantearos lo siguiente: algunos posibles agujeros de guión o algunas cosas que no están bien entrelazadas o que nos deja ahí el director para que nosotros las pensemos. ¿Por qué, si fallece reiteradamente Bill Murray en la película, luego vuelve a aparecer perfectamente el día siguiente, se reencarna y tal, como si no pasa nada, vuelve a empezar? Su cuerpo no envejece, su físico tampoco, pero sin embargo, su conocimiento y su madurez intelectual sí va ocupando sitio en su cerebro, sus conexiones sinápticas y su espacio en la masa cerebral sigue agrandándose y no pasa el tiempo aunque un día y otro esté en el mismo bucle. ¿Os dais cuenta qué paradoja también? ¿Por qué sucede esto? Bueno, os lo dejo ahí. Simplemente despedirme, seguro que hay muchísimos otros temas que estáis viendo y tratando aquí. Un saludaco enorme y bueno, nos vemos en otros episodios de Ecos de lo Remoto, o si os queréis pasar por Remake a los 80, perfecto. Un saludo. Ah, pues muy bien, pues aquí lo tenemos ya. Hemos vuelto. Estamos aquí, ¿eh? Que no nos hemos ido. Estábamos viéndolo igual que vosotros. Vamos a apuntar aquí de nuevo. 55, 55. Ahora, pues venga. Seguimos, no os vayáis. Ahora toca mucha chicha misteriosa. Irra, dale caña ahí. Déjà vu. Nombre masculino.
sensación de haber pasado con anterioridad por una situación que se está produciendo por primera vez. Llamamos déjà vu a esa experiencia que todos hemos experimentado alguna vez, en la que tenemos la sensación de haber vivido la misma situación en el pasado. Por unos segundos estamos tan convencidos de que ya hemos pasado por ese momento que casi nos creemos capaces de predecir lo que va a suceder a continuación. Aunque todavía la ciencia no ha sido capaz de explicar cuáles son las causas reales de este curioso fenómeno, existen numerosas teorías que intentan demostrar su misterioso origen. Pues bueno, antes de pasar a esas explicaciones, Álvaro, tenemos un caso real que además es muy parecido al de la película que hoy estamos homenajeando, ese hombre atrapado en el tiempo. Pues sí, antes de hablaros de teorías científicas y otras más esotéricas o misteriosas, incluido la teoría de la Matrix, no os vayáis, lo digo de verdad, es muy interesante. Antes de eso, para que lo entendamos, un caso extremo que os va a sorprender muchísimo que esto pueda existir, ¿no? Un estudiante británico de 23 años asegura vivir en una reminiscencia constante y exponencial, que se ha convertido para él en una auténtica pesadilla en los últimos años. El hombre ha sido bautizado, para que veáis si se parece a la película que homenajeamos hoy, el hombre ha sido bautizado como el estudiante Groundhog Day, es decir, el estudiante del día de la marmota. Ha sufrido ataques de ansiedad graves que lo llevaron incluso a sufrir una enfermedad psicógena masiva, y ha sido puesto en examen por otros médicos para descartar la posibilidad de que se trate de una alteración en la actividad eléctrica cerebral conocida como epilepsia del lóbulo temporal, un error en la percepción sensorial cuyo efecto principal es la alucinación o espejismo de emociones y recuerdos en los que se tiene una seguridad muy impactante, una seguridad muy contundente de que esto ya lo he vivido antes. Claro, y es que diversos trastornos mentales, como la demencia, pues tienen a una especie de déjà vu efímero como uno de sus síntomas primarios, que nadie se asuste, pero eso a veces pasa. Pero claro, descartar este hecho en el sujeto que alegaba sentirse atrapado en un loop en el tiempo infinito, pues hizo que se le hicieran pruebas de encefalograma de rutina y alguna resonancia magnética, las cuales demostraron a los investigadores que no se trataba de ningún daño cerebral. Tampoco se registraron otros tipos de auras, que son síntomas primarios de posible epilepsia del lóbulo temporal, y se descartó la expectativa de que todo ello fuera causado por alucinógenos. También se le dio un diagnóstico psiquiátrico de despersonalización y se le trató con una serie de medicamentos, sino lo que pasó al final es que pues el sujeto no logró mejoría, y para el año 2010 comenzó a desarrollar fobia al escuchar radio o ver televisión, porque él decía, Álvaro, que ya lo había vivido todo. Es que es alucinante. Esto es que te vuelve loco. Esto te vuelve loco. Es una cosa que no te lo puedes imaginar. Por cierto, a alguien de los que nos está escuchando, nos podéis dejar un comentario. ¿Habéis vivido? Yo creo que todo el mundo lo ha vivido. Y también le voy a preguntar a Isra. ¿Habéis vivido un episodio de déjà vu? ¿Es muy frecuente para vosotros? ¿No es tan frecuente? ¿Os pasan determinado tipo de situaciones? ¿Podéis describirnos alguno de esos casos, aunque sea de forma muy breve, porque a mí me interesa muchísimo? Esto ya iría mucho más allá que todo ello. Esto es lo que se ha bautizado, pues como, en fin, tiene un nombre que es el déjà vu. El déjà vu es un déjà vu constante, digamos, que tú vives más tiempo pensando que todo ya lo has vivido que viviendo novedades, vamos a decirlo así. Es algo muy interesante que no se nos puede pasar por alto. Y estamos hablando de un caso real. Bueno, pues este joven sufría una paramnesia de tal magnitud que en la literatura científica no se conocía. Era como un caso nuevo y por lo tanto este muchacho, que dejó la universidad por lo que estaba viviendo, es una de las primeras evidencias que se tienen
en el campo de la psiquiatría y también de la psicología para estudiar el misterio de esas reminiscencias provocadas por la ansiedad. El único supuesto que hasta ahora se presume que es el culpable de ese eterno déjà vu, la ansiedad. ¿Quién de aquí ha sufrido o sufre ataques de ansiedad? Pues seguro que muchos de nosotros, de los que me incluyo yo. El estudio publicado en el Journal of Medical Case Reports nos concluye que este podría ser el primer caso de una persona que experimenta un déjà vu persistente derivado de la ansiedad. Aunque la mayoría de las personas experimentan esta alteración de la realidad en muchas ocasiones en su vida, el caso de este sujeto es probablemente único en el mundo. Nos dice la doctora en psicología Christine Wells, al mando de la investigación. La angustia causada por la experiencia de déjà vu en sí misma puede dar lugar a mayores niveles y a más seguidos estos episodios de déjà vu, en lo cual se va produciendo un bucle de retroalimentación que es la pescadilla que se muerde la cola, es el uroboros. Además se han manifestado en él otras situaciones como ataques de pánico. Es plausible por razones neurobiológicas que la ansiedad pueda conducir a la generación del fenómeno déjà vu. Isra, impresionante este caso. Es impresionante y cuando uno lo lee, cuando uno busca información sobre este hombre, del cual evidentemente no ha trascendido el nombre, sí que ha trascendido el estudio médico que hemos consultado ha trascendido, pero del nombre realmente no se sabe gran cosa. Alguna cosa publicada, pero no es muy de fiar. O sea, que su nombre no lo sabemos, porque hay que proteger, ya sabéis, pues el anonimato de una persona pues que lamentablemente está enferma. Pero sí que hay pues hay mucha descripción de cómo él siente su día a día, ¿no? Y es terrible. Es terrible porque él tiene esa sensación de la que hemos estado hablando, de que constantemente sabe lo que va a pasar y que constantemente todo lo que ve es reconocido al momento por él como un recuerdo. Y eso es muy inquietante. Es muy inquietante para que veáis, ¿no?, cómo es el terreno de la ficción cuando lo llevamos a una sensación real. O sea, es decir, el personaje de Bill Murray pues lo vive de cierta manera en esta película, pero cuando pasamos a una sensación real, pues la cosa cambia bastante. Vamos a hablar, si queréis, muy rápidamente, en un picadito que se llama teorías científicas que nos cuentan por qué podrían producirse estos déjà vu, quizá lo menos interesante a nivel misterioso, pero no os preocupéis porque después, y ya con eso terminaremos, vamos con las teorías, vamos a decir, paracientíficas, por decirlo de alguna forma. La teoría de universo paralelo. La idea de que existen infinitos universos paralelos que contienen millones de versiones de nosotros mismos llenando vidas diferentes siempre ha sido una teoría muy emocionante. Según esta teoría, un déjà vu podría ser el producto de la conjunción de dos universos que se solapan, que coinciden y que experimentan una misma realidad, pero de diversos universos durante un pequeño periodo de tiempo. De esta manera, lo que sea que estamos haciendo mientras experimentamos el déjà vu, lo está haciendo también una versión de nosotros mismos, te explota la cabeza, de un universo paralelo de forma simultánea, creando así una alineación entre dos universos. Espectacular. Pues mira, yo te voy a hablar, Álvaro, de la teoría del holograma, ¿vale? La teoría del holograma lo que dice es lo siguiente. Nuestros recuerdos se forman, según esta teoría, como imágenes tridimensionales en una red neuronal que está estructurada para ellos, ¿no? Entonces, pensando de esta forma, si pensamos así, toda la formación de una memoria puede ser reconstruida únicamente por un elemento. Por eso, cuando nuestra mente forma un holograma de algunas cosas, pues puede suceder que reconozcamos una parte por el todo y nos dé la sensación de que algunas cosas las hemos vivido con anterioridad. El reconocimiento basado en la familiaridad. Esto nos vais a entender enseguida. El nombre es un poco enrevesado, pero es muy fácil de entender. Cuando reconocemos un estímulo en nuestro entorno, estamos usando nuestra memoria de reconocimiento. Esta funciona de dos maneras, mediante la familiaridad y mediante el recuerdo. La memoria basada en los recuerdos funciona cuando recordamos haber visto algo que ya hemos observado en otra ocasión, como por ejemplo cuando reconoces un amigo
cuando lo ves por la acera de enfrente, cuando lo ves paseando por la calle. Pero el reconocimiento basado en la familiaridad es un poco distinto. Esto es lo que sucede cuando creemos que estamos viendo algo que reconocemos, pero no tenemos ningún recuerdo anterior. Por ejemplo, cuando ves a alguien familiar por la calle, pero no eres capaz de recordar de qué lo conoces, por qué lo conoces. De esta manera, el déjà vu podría ser una forma de reconocimiento basado en la familiaridad, lo cual explicaría por qué tenemos una sensación tan intensa de haber vivido una experiencia, aunque seamos incapaces de asociarla con ningún recuerdo. Es verdad, cuando estamos en el déjà vu, estamos pensando, esto me suena, esto lo he vivido, algo. Pero ¿no será que hemos vivido situaciones muy parecidas en otros momentos y nuestra mente la está asociando? Pero es verdad que sientes algo, no sé cómo decirlo, como casi un calambre, ¿no? Como no es exactamente un calambre, ¿no? Pero sientes un hormigueo de, uy, si esto ya lo he vivido. Y hay gente que incluso es capaz de dar detalles de, y ahora pasaba esto, y ahora entra esta persona, y esta persona dice esto. Qué cosa más extraña, ¿no? Seguimos, Isra. Pues venga, vamos a hablar de algo pues un poquito más sencillo. Dirían que los déjà vus, una de las teorías es que, pues bueno, es algo así como una mezcla entre los sentidos y la memoria. De hecho, un famoso experimento psicológico demostró que nuestra memoria depende del contexto, lo que significa que podemos recordar la información mejor cuando estamos en el mismo entorno en el que la adquirimos. Eso a mí me pasa mucho, me pasa cuando no sé dónde he aparcado el coche y conforme me acerco a la calle en cuestión voy recordando. Pues una visión u olor podría disparar nuestra mente subconsciente y hacernos recordar una época en la que vimos o escuchamos lo mismo. O el procesamiento dual, por ejemplo, una teoría que sugiere que en el mismo momento en que captamos nueva información, nuestro cerebro intenta codificarla de forma simultánea y pasarla a la memoria a largo plazo sin pasar por otro tipo de memoria que es la memoria a corto plazo, creando así la ilusión de que ya hemos captado esa información en el pasado. Todo es cuestión de ni siquiera de segundos, de fracciones de segundo. Ese procesamiento dual del cerebro haría que lo que estamos viviendo en tiempo presente nos lo almacena atrás, digamos, y de atrás vuelve para adelante y por tanto estamos teniendo la sensación de que ya hemos vivido algo que en realidad no, estamos viviendo por primera vez. Y vamos a hablar también de algo que sería pues la atención dividida. Es una teoría que sugiere que un déjà vu se produce debido a que nuestra mente subconsciente recuerda el estímulo, pero la mente consciente no. ¿Vale? Y parece ser que esta teoría ha sido bastante probada. Dice que ha sido probada en un experimento en el que participaron estudiantes a los que se les mostró una serie de imágenes de diferentes lugares que luego tenían que clasificar dependiendo de si les resultaban familiares o no. Sin embargo, antes del experimento, a los estudiantes se les enseñó algunas de las publicaciones en forma de frases subliminales. Los resultados mostraron que los estudiantes fueron mucho más propensos a reconocer lugares que no habían visitado, que previamente habían sido mostrados a sus subconscientes respecto a las ubicaciones que no habían visitado y que no fueron mostradas previamente. Eso demuestra que nuestro subconsciente es capaz de mantener una imagen que nos permite de alguna manera pues detonar el recuerdo. Vale, bueno, pues ahí teníamos las teorías científicas que nos están preguntando por el chat. Bueno, Melissa dice, es como un glitch del cerebro. Sí, un poquito, sí, el cerebro bufado, como dirían también los amigos de Misterios Cotidianos. También preguntan por aquí, UFO Outsider dice, ¿qué hay de la precognición o el sexto sentido, de la percepción extrasensorial? Pues me viene al pelo lo que estáis comentando. Ahora también comentaremos más, ¿eh? Por ejemplo, Julia dice, lo que me molesta de los déjà vu es que cuando los tengo estoy convencida de que lo siguiente que va a pasar es algo malo, pero luego no pasa nada. Pero vaya, qué susto. Y también dice que todo es culpa de Loki. Pues efectivamente, de Loki, el dios nórdico, o de Loki, el personaje de Marvel, que también nos vale mucho para todo esto. Y Jordi Gómez dice, a mí eso de no saber dónde he aparcado el coche me ocurre sobre todo cuando voy a trabajar. A mí me ocurre en los centros comerciales, porque me parece que todo es igual. Y últimamente ya hago fotos. Incluso hay centros comerciales donde aparece un QR que lo puedes escanear y luego ya te dice en un mapa dónde está tu coche. Una cosa ya terrible. Sí, UFO Outsider dice, soy Dani. Sí, Dani Bezares, ya lo sé yo, desde las Islas Baleares, desde Mallorca, si no recuerdo mal. Y Sergio S. nos dice,
Déjà vu y los bostezos por contagio son los dos grandes enigmas del ser humano. Imposible de dar una respuesta fiable al 100%. Los bostezos por contagio, interesantísimo también. Para otro programa nos da. Es brutal, sí. Y dice, mi mujer es muy dada. De hecho, la semana pasada se levantó con un mal presentimiento y por la noche falleció su padre. Uf, pues lo sentimos muchísimo. Y desde luego eso de los malos presagios, que también hicimos un programa en Madrid Misterioso, es tremendo. Vale, pasamos a las teorías y ya con esto terminamos, que nos gustan las teorías que tienen que ver con el mundo del misterio. Como por ejemplo, que ya lo habéis nombrado de alguna manera, los sueños premonitorios. El déjà vu podría ser la prueba de la existencia de habilidades psíquicas en el ser humano anticipatorias, ¿no? En ocasiones los déjà vu pues tienen un punto en común con los sueños en el sentido de la premonición. Algunas personas han manifestado haber tenido una sensación, un presentimiento, sumado a un recuerdo muy claro de que ya había soñado con esa situación o con ese mal agüero, digamos. Por otro lado, este fenómeno puede ligarse al de la precognición, clarividencia o la percepción extrasensorial, es decir, lo que nos decía nuestro amigo Dani, el sexto sentido, que lo considerarían como una especie de prueba de que existen habilidades psíquicas en la mayoría de la gente. Es decir, ¿y si el déjà vu es que de verdad nosotros simplemente parece la navaja de Occam? El déjà vu, ¿y si significa que el ser humano tiene una facultad, incluso a lo mejor cerebral, de anticiparse a veces a los acontecimientos? Porque es que hay algunas situaciones de déjà vu alucinantes. Luego si puedo, cuento una muy breve que he encontrado por ahí por las redes. Isra, más cositas. Venga, otra de las teorías que, bueno, de estas más de misterio, de esto que nos gusta, pues que podría dar explicación al tema de los déjà vus. Bueno, pues que de alguna manera hubiera universos o vidas paralelas. De hecho, aquí, Álvaro, voy a hablar de un amigo nuestro, y ya sabes nuestro porque es Michio Kaku. Ha dicho que existe la posibilidad de que el déjà vu estuviera causado por la capacidad de cambiar entre diferentes universos. Lo que él quiere decir es que, de alguna manera, en cuanto a las ideas, en nuestro universo estaríamos sintonizados en la frecuencia que corresponde a la realidad física. Sin embargo, habría un número infinito de realidades paralelas que coexistirían con nosotros en la misma habitación. Al experimentar un déjà vu, lo que podríamos estar haciendo es tener recuerdos de nuestras vidas en otra dimensión o incluso en otro tiempo. Señor, fíjate. Claro, es que el señor Michio Kaku, como siempre, innovando. Claro, de hecho dice que según él, pues en ciertos momentos conseguiríamos sintonizar con las otras dimensiones y con esa sensación de haber vivido pues el momento, pues correspondería realmente a otra de esas vidas que están sucediendo ahora mismo en paralelo. Ya, pero fíjate qué curioso, Isra. Ya hemos hablado de esta teoría en la parte científica. Es decir, cómo la física cuántica la puedes meter a veces en el cajón de ciencia y la puedes meter a veces en el cajón de misterio. Vamos con recuerdos del pasado, como los recuerdos del futuro de nuestro otro amigo, Erich von Däniken. Buenos amigos y grandes tenemos, ¿eh? Por otro lado, al experimentar un déjà vu, podríamos estar teniendo recuerdos de otras vidas pasadas, en otros niveles de existencia, en otra dimensión, o como el famoso caso de Carl Gustav Jung, el famoso psicólogo suizo y fundador de la psicología analítica, que describió un fuerte sentimiento de déjà vu mientras miraba a través de la ventana de un tren en el que sintió que regresaba a la tierra de su juventud, pero, atención, 5.000 años antes. La idea de que pueden existir, digamos, distorsiones temporales que nosotros estamos asistiendo a ellas cuando, vivimos un déjà vu. Y sobre el siguiente epígrafe, Isra, hay que avanzar, que en este programa no será la única vez que se hable de este tema. Vamos a hablar de abducciones alienígenas. Los ufólogos también, de hecho, pues han generado sus propias explicaciones que relacionan al déjà vu con las abducciones. La teoría habla de un salto de espacio y tiempo producido por la represión y por el control de la memoria de los seres del exterior. Según su investigación, en la que estos ufólogos utilizaron sesiones de hipnosis sobre sujetos presuntamente abducidos, el 80% de los casos tenía alguna relación con el déjà vu.
los creyentes de las teorías conspirativas afirman directamente, esto ya es más cogido por los feros, pues que la apertura de puertas dimensionales o la apertura del espacio-tiempo puede causar una modificación de nuestro sistema temporal en el cerebro. Hay que decir que estas teorías son bastante descabelladas, pero bueno, yo creo que solos en el universo yo creo que no estaremos. Y aparte que hay que contarlas. Son descabelladas, pero hay que contarlas. Y por último, como decía el Guardián de las Estrellas, aquel personaje friki de la televisión, pues decía, vivimos en Matrix. El rey es mi padre, decía. Bueno, pero sobre todo lo de vivimos en Matrix. Una película como esta, que ya hemos hecho un especial en Ecos de lo Remoto, buscadlo, EDLR Matrix, muy bonito, muy chulo el especial que hicimos de esta película, pues nunca deja indiferente y tiene que salir siempre. Es que la película es obra maestra, igual que Atrapado en el Tiempo o El Día de la Marmota, ¿no? Es película de culto. Bueno, hay muchos que han pensado que cada vez que experimentamos un déjà vu, pues es un fallo en el sistema de Matrix, es un fallo en el sistema de esa proyección, de esa realidad virtual, pero realidad muy real, que lo sentimos como muy real y muy físico, que estamos viviendo según la teoría de la Matrix. En fin, Isra, yo creo que hemos hecho un buen repaso. Yo no sé si tú has tenido muchas veces estas experiencias de déjà vu en este tramo final que estamos ya acabando. Bueno, yo cuando las tenía mucho en la adolescencia. La adolescencia sí que tenía muchas de estas sensaciones. En los últimos tiempos no sé si es que dejo de lado este tipo de historias y me centro en otras, pero en los últimos tiempos la verdad es que no recuerdo prácticamente ninguna, pero sí que recuerdo tener bastante percepciones de este tipo en ciertos momentos más juveniles. Bueno, pues leemos algún comentario para terminar. Están proponiendo, no queremos hacer spoilers, ¿no? Pero estamos la serie de Dark. Jordi dice, a mí me ocurre muchas veces, Tina lo decía, lo de Dark, cuando pienso en una canción de un cantante concreto, al rato suena en la radio. Bueno, al rato. Si tiene que ser casi que lo pienses y sea la siguiente canción, porque al rato sonará... Sí. Puedo decir sobre una todo maldad. Si eres oyente de Rock FM, ¿no? Rock FM. Eso sí que es un bucle. Eso sí que es un bucle. Es un bucle A mí me infinito. encanta, pero que